En los márgenes polvorientos de la historia sagrada, donde las páginas amarillentas susurran secretos que ningún pergamino oficial se atrevió a documentar, existe un vacío que ha atormentado a teólogos, historiadores y buscadores de verdad durante 2 milenios. ¿Qué ocurrió durante esos 18 años de silencio absoluto en la vida del hombre que cambiaría el curso de la humanidad? ¿Por qué los evangelios, tan meticulosos en relatar cada parábola y cada milagro, guardan un mutismo sepulcral sobre casi 2 décadas de la existencia de Jesús de Nazaret? Baruch Spinoza, el filósofo maldito de Ámsterdam, el hombre que desafió tanto a la sinagoga como a la iglesia con su racionalismo implacable, nos ofrece claves perturbadoras para descifrar este enigma. En sus escritos, particularmente en su análisis crítico de las Escrituras, Spinoza plantea una pregunta que resuena como un martillazo contra los cimientos de la fe institucionalizada. ¿Qué tanto de lo que conocemos sobre Jesús es historia real y qué tanto es construcción política de quienes necesitaban un Mesías que se ajustara a sus propósitos? La ausencia no es casualidad. En el mundo antiguo, donde cada rabí notable, cada líder espiritual, cada figura de relevancia tenía sus actos documentados por discípulos devotos, la desaparición total de información sobre Jesús entre los 12 y los 30 años no puede ser un simple olvido historiográfico. Es demasiado sistemática, demasiado completa, demasiado conveniente para ser accidental. ¿Qué fuerza tan poderosa pudo borrar tan meticulosamente casi 2 décadas de la vida del hombre más influyente de Occidente? Spinoza nos recuerda que toda ausencia de información es, en sí misma, información. El silencio habla, y cuando ese silencio rodea precisamente los años formativos de una figura que posteriormente revolucionaría el pensamiento humano, debemos preguntarnos: ¿qué experiencias vivió Jesús que resultaron tan incompatibles con la imagen que la iglesia primitiva necesitaba construir, que fue necesario borrarlas completamente del registro histórico? Los evangelios nos presentan una narrativa curiosamente fragmentada. Un niño prodigio de 12 años, debatiendo con los doctores del templo. Y luego, como si hubiera caído en un agujero temporal, ese mismo niño reaparece 3 décadas después como un maestro espiritual completamente formado, con una filosofía revolucionaria, un carisma magnético y una comprensión de la naturaleza humana que sugiere experiencias profundas y transformadoras. ¿Cómo se explica esa metamorfosis sin precedentes? ¿Qué alquimia existencial convirtió al adolescente judío tradicional en el visionario que desafiaría los pilares mismos de la religión establecida? El análisis spinoziano nos conduce por senderos inquietantes. Si aplicamos su método de interpretación racional a este vacío histórico, emergen posibilidades que estremecen las bases de la ortodoxia cristiana. ¿Y si durante esos años perdidos Jesús viajó? ¿Y si conoció otras tradiciones espirituales? ¿Y si su enseñanza posterior no fue una revelación divina espontánea, sino el fruto de un aprendizaje profundo y sistemático en escuelas de sabiduría que la iglesia posterior no podía reconocer sin socavar su propia autoridad? Las tradiciones orientales han conservado relatos que Occidente ha desdeñado sistemáticamente. Hablan de un joven maestro llegado desde tierras lejanas, de un estudiante excepcional que pasó años en monasterios tibetanos, de un buscador incansable que recorrió India y Persia absorbiendo las enseñanzas más profundas del budismo, el hinduismo y el zoroastrismo. ¿Son estas tradiciones meras fantasías o preservan fragmentos de una verdad que la historia oficial encontró demasiado peligrosa para admitir? Spinoza nos enseña que ninguna idea surge de la nada. Todo pensamiento, por revolucionario que parezca, tiene antecedentes, influencias, raíces que se hunden en tradiciones previas. La filosofía de Jesús,
Con su énfasis en la compasión universal, su crítica radical a las instituciones religiosas corruptas, su enseñanza sobre la divinidad interior del ser humano, sus técnicas de contemplación y oración profunda, muestra paralelismos asombrosos con corrientes espirituales que florecían en Oriente durante el siglo I. Es posible que el cristianismo, tal como lo conocemos, sea una versión domesticada y políticamente correcta de una enseñanza mucho más radical y universal que Jesús desarrolló durante sus años de formación oculta. ¿Qué elementos de su mensaje original fueron considerados tan subversivos que debieron ser eliminados o reinterpretados hasta volverse irreconocibles? La respuesta a estas preguntas nos lleva a examinar el contexto político y religioso de la época. El Imperio Romano necesitaba estabilidad, y la religión era una herramienta de control social demasiado valiosa para dejarla en manos de visionarios impredecibles. La Iglesia primitiva, luchando por sobrevivir y expandirse, debía presentar un mensaje que fuera revolucionario lo suficiente para inspirar, pero no tanto como para provocar una represión total. En esta delicada ecuación política, los años perdidos de Jesús representaban un problema. Si su sabiduría procedía de fuentes no judías, si había bebido de tradiciones espirituales que la ortodoxia consideraba paganas, si su visión era más universal y menos tribal de lo que convenía, entonces esos años debían desaparecer. La construcción del Cristo institucional requería un origen inmaculadamente hebreo, una formación exclusivamente dentro de la tradición judía, una revelación que no debiera nada a sabidurías extranjeras. Pero Spinoza nos ha enseñado a leer entre líneas, a ver lo que los textos ocultan, tanto como lo que revelan. Y cuando leemos los evangelios con esta perspectiva, comenzamos a detectar rastros de aquella enseñanza perdida. Las parábolas de Jesús, con su uso de imágenes naturales y su estructura narrativa, recuerdan poderosamente los cuentos didácticos del budismo. Su insistencia en que el reino de los cielos está dentro de nosotros hace eco de las tradiciones contemplativas orientales. Su crítica feroz a la hipocresía religiosa refleja la sabiduría de maestros que habían visto cómo las instituciones espirituales se corrompían en múltiples culturas. ¿Qué habría ocurrido si esos años ocultos hubieran sido preservados en el registro histórico? ¿Cómo habría evolucionado el cristianismo si la Iglesia hubiera admitido que su fundador había aprendido de múltiples tradiciones espirituales? Habríamos tenido una religión más inclusiva, más universal, menos dogmática. Estas preguntas nos llevan al corazón del análisis spinoziano. La religión, como toda institución humana, está sujeta a fuerzas políticas y sociales que determinan qué aspectos de la verdad pueden ser preservados y cuáles deben ser sacrificados en aras de la supervivencia y el poder. El Jesús histórico, con toda la riqueza de su formación multicultural y su visión genuinamente universal, era demasiado peligroso para el proyecto de construcción de una iglesia institucional. Así, los años perdidos no fueron simplemente olvidados, fueron deliberadamente borrados, no por malicia, sino por necesidad política, no por odio a la verdad, sino por la comprensión pragmática de que ciertas verdades son demasiado revolucionarias para ser admitidas abiertamente sin desestabilizar todo el sistema. Pero la verdad tiene una manera peculiar de filtrarse a través de las censuras más cuidadosas. En los márgenes de los evangelios canónicos, en los textos apócrifos que la Iglesia no pudo destruir completamente, en las tradiciones orales que sobrevivieron en comunidades remotas, persisten fragmentos de aquella enseñanza original. Como arqueólogos del espíritu, podemos reconstruir parcialmente el retrato del Jesús que la historia oficial decidió ocultar.
Este Jesús era un cosmopolita espiritual, un hombre que había visto más allá de las fronteras tribales de su cultura natal. Era alguien que había experimentado directamente la unidad fundamental de todas las tradiciones auténticas de sabiduría. Era un maestro cuya comprensión de la naturaleza humana había sido forjada en el crisol de múltiples culturas y sistemas de pensamiento. ¿Por qué esta visión resultaba tan amenazante? Porque un Jesús verdaderamente universal no podía ser monopolizado por ninguna institución particular. Un Cristo que había bebido de fuentes budistas, hinduistas, zoroastristas y gnósticas, no podía ser reclamado como propiedad exclusiva del judaísmo o del cristianismo emergente. Un maestro que había aprendido que la verdad espiritual trasciende las fronteras religiosas no podía ser utilizado para justificar la supremacía de una sola fe. La construcción del mito cristiano requería un Jesús más pequeño, más manejable, más exclusivamente occidental. Necesitaba un Salvador que fuera completamente judío en su formación, completamente original en su enseñanza y completamente compatible con los objetivos políticos de la Iglesia emergente. Los años perdidos, con toda su riqueza multicultural, simplemente no cabían en esta narrativa. Spinoza nos muestra que reconocer esta realidad no disminuye la grandeza de Jesús. Al contrario, la magnifica. Un maestro que tuvo la humildad de aprender de múltiples tradiciones, que fue capaz de sintetizar sabiduría de diversas fuentes en una visión coherente y transformadora, que trascendió las limitaciones de su cultura natal para abrazar una perspectiva verdaderamente universal, es infinitamente más admirable que el producto mítico de la construcción religiosa posterior. Pero esta comprensión nos plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza misma de la fe religiosa. ¿Puede una institución basada en la exclusividad sobrevivir al reconocimiento de que su fundador era, en esencia, un universalista? ¿Puede una iglesia que ha construido su identidad sobre la afirmación de ser la única portadora de la verdad aceptar que su Cristo aprendió esa verdad de múltiples fuentes? La respuesta a estas preguntas nos lleva al núcleo de la crisis espiritual contemporánea. En una era de comunicación global, donde las tradiciones espirituales de todo el mundo están al alcance de cualquier buscador sincero, la pretensión de exclusividad religiosa se vuelve insostenible. El Jesús oculto de los años perdidos emerge como una figura más relevante para nuestro tiempo que el Cristo domesticado de la ortodoxia tradicional. ¿Qué enseñanzas específicas podrían haber sido censuradas de esos años formativos? Los fragmentos que sobreviven en textos marginales sugieren técnicas de meditación profunda, métodos de contemplación que permitían la experiencia directa de lo divino, enseñanzas sobre la naturaleza ilusoria de la separación entre el yo y el cosmos, prácticas de compasión que no reconocían fronteras tribales o religiosas. Estas enseñanzas habrían resultado revolucionarias en cualquier contexto, pero en el mundo del siglo I, dominado por imperios que dependían de la división y la jerarquía para mantener el control, eran absolutamente subversivas. Un Jesús que enseñaba que cada ser humano tenía acceso directo a lo divino, eliminaba la necesidad de intermediarios sacerdotales. Un Cristo que proclamaba la hermandad universal de la humanidad, socavaba las estructuras de poder basadas en la superioridad étnica o religiosa. Es extraño, entonces, que esas enseñanzas fueran gradualmente suavizadas, reinterpretadas, domesticadas hasta volverse compatibles con las estructuras de poder existentes. Es sorprendente que los años en los que Jesús pudo haber desarrollado estas perspectivas revolucionarias fueran borrados del registro oficial. La arqueología de los años perdidos nos revela no solo lo que Jesús pudo haber aprendido, sino lo que nosotros hemos perdido como especie humana.
En esos años ocultos yace posiblemente una síntesis de sabiduría espiritual que podría haber evitado siglos de guerra religiosa, de fanatismo, de divisiones artificiales entre tradiciones que, en esencia, apuntaban hacia la misma verdad fundamental. Spinoza nos muestra que esta pérdida no es irreversible. La verdad espiritual auténtica no puede ser destruida permanentemente. Solo puede ser temporalmente oscurecida. En nuestra época, cuando las barreras entre tradiciones se desmoronan y la humanidad busca desesperadamente una espiritualidad que pueda unir en lugar de dividir, el Jesús oculto de los años perdidos comienza a emerger nuevamente. Esta emergencia no ocurre a través de nuevos descubrimientos arqueológicos o revelaciones místicas, sino a través de la aplicación del método spinoziano de interpretación racional a los textos existentes. Cuando leemos los evangelios no como productos de inspiración divina, sino como documentos humanos, sujetos a las presiones políticas y sociales de su tiempo, comenzamos a ver los contornos de la enseñanza original que yace enterrada bajo capas de interpretación institucional. El proceso es similar al trabajo de un restaurador de arte que, cuidadosamente, remueve capas de pintura posterior para revelar la obra maestra oculta debajo. Cada capa removida nos acerca más al Jesús histórico, al maestro cosmopolita que había integrado la sabiduría de múltiples culturas en una visión transformadora de la naturaleza humana y del potencial espiritual de nuestra especie. ¿Qué encontramos cuando realizamos esta excavación arqueológica del espíritu? Descubrimos un Jesús que habría sido reconocido inmediatamente por un Buda, un Lao Tse, un Zoroastro, un maestro cuya enseñanza sobre el amor universal resonaba con las tradiciones de compasión que habían florecido en India y Tíbet. Un visionario cuya comprensión de la unidad fundamental de la existencia hacía eco de las intuiciones más profundas del hinduismo y el taoísmo. Este descubrimiento no disminuye la unicidad de Jesús, la contextualiza en el gran río de sabiduría espiritual que ha fluido a través de todas las culturas humanas. Lo presenta no como una anomalía sobrenatural, sino como la culminación de una tradición universal de búsqueda espiritual, como el punto en el que múltiples corrientes de sabiduría convergieron en una síntesis extraordinaria. Pero si esto es así, ¿por qué la resistencia institucional a reconocerlo? ¿Por qué la insistencia en mantener la ficción de los años perdidos como un misterio impenetrable? La respuesta nos lleva al corazón de la dinámica del poder religioso. Una institución que debe su autoridad a la afirmación de poseer la única verdad no puede admitir fácilmente que esa verdad es parte de una herencia espiritual universal. El reconocimiento de los años perdidos como un período de aprendizaje multicultural no solo cambiaría nuestra comprensión de Jesús, transformaría radicalmente la naturaleza del cristianismo mismo. En lugar de una religión que afirma superioridad exclusiva, tendríamos una tradición que reconoce su lugar en el gran concierto de búsqueda espiritual humana. En lugar de una fe que se define por oposición a otras tradiciones, tendríamos una espiritualidad que celebra su conexión con la sabiduría universal. Esta transformación podría ser exactamente lo que nuestro mundo necesita. En una época de crisis espiritual global, donde las religiones tradicionales luchan por mantener relevancia en un mundo cada vez más interconectado, el redescubrimiento del Jesús universal de los años perdidos podría ofrecer un puente entre tradiciones, una base para el diálogo interreligioso auténtico, un fundamento para una espiritualidad verdaderamente global. Pero el camino hacia este redescubrimiento no es fácil. Requiere el coraje de cuestionar certezas arraigadas, la honestidad intelectual de reconocer las limitaciones de nuestros textos sagrados y la madurez espiritual de aceptar que la verdad es más grande que cualquier institución particular que afirme poseerla.
Spinoza nos muestra que este proceso no es una traición a la fe, sino su purificación. Al liberar la enseñanza de Jesús de las distorsiones institucionales que la han oscurecido durante siglos, no la destruimos, sino que la restauramos a su poder transformador original. Al reconocer las fuentes múltiples de su sabiduría, no disminuimos su grandeza, sino que la situamos en el contexto más amplio de la búsqueda humana de trascendencia. Los años perdidos, entonces, no son simplemente un misterio histórico a resolver. Son una metáfora de todo lo que hemos perdido como especie cuando permitimos que las instituciones religiosas fragmenten y monopolicen lo que debería ser la herencia espiritual común de la humanidad. Son un símbolo de las tradiciones de sabiduría que han sido suprimidas, de las síntesis que han sido prohibidas, de las conexiones que han sido negadas. Recuperar esos años no es solo una cuestión de curiosidad histórica, es un imperativo espiritual. En ellos yace la semilla de una comprensión religiosa que podría sanar las divisiones que han atormentado a nuestra especie, que podría ofrecer una base espiritual para la unidad global que nuestros desafíos planetarios exigen urgentemente. ¿Estamos preparados para encontrar ese Jesús oculto? ¿Tenemos el coraje de seguir las implicaciones de su redescubrimiento hasta sus conclusiones lógicas? Podemos aceptar que la figura más venerada del cristianismo podría haber sido, en esencia, el primer ciudadano espiritual del mundo, un cosmopolita de la conciencia cuya visión trasciende las fronteras que nuestras instituciones religiosas han construido tan cuidadosamente. Estas preguntas nos acompañan mientras continuamos excavando en los sedimentos del tiempo, buscando los fragmentos de aquella síntesis perdida que podría, aún hoy, transformar nuestra comprensión de lo que significa ser humano en un universo que, como Spinoza nos enseñó, es uno, indivisible y sagrado en su totalidad. El rastro de aquella transformación silenciosa comienza a emerger cuando examinamos no solo lo que los evangelios omiten, sino las inconsistencias sutiles en lo que sí incluyen. ¿Cómo explicar la sofisticación teológica de un carpintero de aldea que nunca había salido de Galilea? ¿Cómo comprender la profundidad psicológica de sus parábolas, su conocimiento íntimo de la naturaleza humana, su capacidad para hablar con igual autoridad a pescadores analfabetos y a fariseos eruditos? Spinoza nos ha enseñado que el conocimiento auténtico deja huellas inconfundibles. No surge de la nada, no se manifiesta por generación espontánea, no aparece completamente formado sin antecedentes ni desarrollo. La sabiduría de Jesús, tal como la presentan los evangelios, muestra todas las características de una mente que ha sido forjada en múltiples tradiciones, que ha absorbido diversas corrientes de pensamiento, que ha sintetizado enseñanzas de fuentes variadas en una perspectiva coherente y original. Pero ¿dónde ocurrió esta formación extraordinaria? ¿En qué academias ocultas se educó este maestro que posteriormente revolucionaría el pensamiento occidental? Los evangelios guardan silencio, pero ese silencio mismo es elocuente. Habla de un periodo tan rico en experiencias transformadoras, tan cargado de encuentros con tradiciones que la ortodoxia posterior consideraría heréticas, que fue necesario borrarlo completamente del registro oficial. Las tradiciones orientales, que hablan de un joven maestro occidental que pasó años en sus monasterios, no son, como pretende la historiografía cristiana tradicional, invenciones tardías sin fundamento. Son, más bien, la preservación de una memoria histórica que Occidente encontró demasiado incómoda para reconocer. En los archivos de Hemis, en las crónicas de Ladakh, en las leyendas transmitidas oralmente en los valles del Himalaya, persiste el recuerdo de aquel estudiante excepcional que llegó desde tierras lejanas buscando la sabiduría más profunda.
¿Qué aprendió Jesús en esos años de formación oculta? Si seguimos las pistas que dejaron filtrar los propios evangelios, podemos reconstruir parcialmente el currículum de aquella educación extraordinaria. Sus técnicas de oración profunda muestran paralelismos asombrosos con los métodos de meditación que se enseñaban en los monasterios budistas del siglo I. Su comprensión de los estados alterados de conciencia, evidente en sus experiencias de transfiguración y comunión mística, refleja conocimientos que solo podían adquirirse en escuelas esotéricas donde tales estados eran sistemáticamente cultivados. Más revelador aún es su manejo de las parábolas como vehículo de enseñanza. Esta técnica, prácticamente desconocida en la tradición judía de su tiempo, era el método pedagógico fundamental en las escuelas budistas de India y Asia Central. Las parábolas de Jesús no solo utilizan la estructura narrativa característica de los cuentos didácticos orientales, emplean también las mismas técnicas de inversión de expectativas, los mismos juegos con los niveles de significado, las mismas estrategias para provocar insight súbito que caracterizaban a los mejores maestros de aquellas tradiciones. ¿Coincidencia? Spinoza nos ha enseñado a desconfiar de las coincidencias cuando se acumulan sistemáticamente. Cuando encontramos paralelos tan específicos y consistentes entre la metodología de Jesús y las técnicas pedagógicas orientales, debemos considerar seriamente la posibilidad de influencia directa, de aprendizaje sistemático, de formación deliberada en aquellas tradiciones. Pero hay más. La cosmología implícita en las enseñanzas de Jesús muestra una comprensión de la interconexión universal que era ajena al pensamiento semítico de su época, pero central en las tradiciones contemplativas de Oriente. Su enseñanza sobre el reino de los cielos como una realidad presente, accesible a través de transformación de conciencia, refleja exactamente la comprensión budista e hinduista de los estados superiores de percepción como dimensiones de experiencia disponibles aquí y ahora. ¿De dónde pudo haber adquirido Jesús esta perspectiva cosmológica tan sofisticada? No de los rabis de Galilea, cuya formación se centraba en la interpretación de textos legales, no de los fariseos de Jerusalén, cuya preocupación principal era la observancia ritual, no de los esenios del desierto, cuya espiritualidad, por profunda que fuera, permanecía firmemente enraizada en el dualismo semítico tradicional. Solo en los grandes centros de aprendizaje espiritual de Oriente podría haber encontrado maestros capaces de transmitir esa visión de unidad cósmica que posteriormente caracterizaría sus enseñanzas más profundas. Solo en las tradiciones que habían desarrollado durante milenios técnicas sistemáticas de exploración de la conciencia, podría haber aprendido a navegar los territorios interiores que describía con tanta precisión en sus discursos esotéricos. El análisis spinoziano nos revela que reconocer estas influencias no disminuye la originalidad de Jesús, la contextualiza adecuadamente. Todo genio auténtico es un sintetizador, alguien que toma elementos de múltiples fuentes y los combina de maneras nuevas y transformadoras. Bach no inventó la fuga, pero creó fugas que trascendían todo lo que había sido compuesto anteriormente. Shakespeare no inventó el drama, pero escribió dramas que redefinieron las posibilidades del arte teatral. De manera similar, Jesús no inventó la espiritualidad contemplativa, ni la ética de la compasión universal, ni las técnicas de transformación de conciencia. Pero la síntesis que creó, integrando sabiduría oriental con sensibilidad occidental, técnicas contemplativas asiáticas con profetismo semítico, filosofía griega con misticismo persa, produjeron algo genuinamente nuevo y extraordinario. Esta comprensión nos lleva a una pregunta crucial. ¿Por qué la tradición cristiana ha sido tan reacia a reconocer estas influencias múltiples? ¿Por qué la insistencia en presentar a Jesús como una anomalía cultural completa,
sin antecedentes ni paralelos en otras tradiciones espirituales? La respuesta nos remite nuevamente a las dinámicas del poder institucional. Una religión que basa su autoridad en la afirmación de originalidad absoluta no puede admitir fácilmente que su fundador fue, en esencia, un estudiante brillante que aprendió de múltiples maestros. Una institución que justifica su monopolio sobre la salvación, proclamando la unicidad sin precedentes de su Salvador, no puede reconocer que esa enseñanza única fue, en realidad, una síntesis extraordinaria de corrientes de sabiduría que fluían a través de múltiples culturas. Pero esta estrategia de negación ha tenido consecuencias devastadoras. Al aislar artificialmente el cristianismo de sus raíces multiculturales, la tradición occidental se privó de la riqueza de técnicas espirituales, perspectivas filosóficas y métodos de desarrollo interior que habían sido integrados en la síntesis original de Jesús. El cristianismo que emergió de este proceso de purificación cultural fue considerablemente más pobre que la visión original que pretendía preservar. ¿Qué se perdió en esta domesticación de la enseñanza de Jesús? Principalmente las técnicas concretas de transformación interior que habían sido el corazón de su metodología espiritual. Los evangelios preservan los resultados de estas técnicas, los estados de conciencia expandida, las experiencias de unión mística, las manifestaciones de sabiduría trascendente, pero omiten sistemáticamente los métodos específicos que las producían. Esta omisión no fue accidental. Las técnicas de meditación profunda, los ejercicios de contemplación no dual, los métodos de acceso directo a estados superiores de conciencia que Jesús había aprendido durante sus años de formación oculta, eran inherentemente democratizantes. Ponían el poder espiritual directamente en manos del practicante individual, eliminando la necesidad de intermediarios institucionales. Una iglesia en proceso de consolidación institucional no podía permitirse enseñar métodos que hicieran innecesaria su mediación. Era mucho más conveniente preservar la inspiración de la enseñanza de Jesús, mientras se omitían las instrucciones específicas que permitirían a cualquier buscador sincero replicar sus logros espirituales. Así, el cristianismo institucional conservó la poesía de la experiencia mística mientras descartaba la ciencia que la hacía posible. Mantuvo las descripciones de los estados de gracia mientras eliminó las técnicas que permitían acceder a ellos sistemáticamente. Preservó el testimonio de la transformación while discarding the technology que la produjo. Esta estrategia tuvo éxito en términos de control institucional, pero fue desastrosa para el desarrollo espiritual auténtico. Generaciones de cristianos sinceros se encontraron con descripciones inspiradoras de posibilidades espirituales, sin instrucciones prácticas sobre cómo realizarlas. Se les ofreció el mapa del territorio trascendente, sin las herramientas de navegación necesarias para explorarlo. Es sorprendente, entonces, que el misticismo cristiano haya florecido principalmente en los márgenes de la tradición, en monasterios remotos y comunidades esotéricas donde fragmentos de la metodología original pudieron preservarse discretamente. Es extraño que los grandes maestros espirituales del cristianismo hayan tenido que redescubrir independientemente técnicas que probablemente formaron parte del currículum básico de la enseñanza original de Jesús. Meister Eckhart desarrolló métodos de contemplación no dual que muestran paralelismos asombrosos con las técnicas de meditación Zen. San Juan de la Cruz describió procesos de purificación interior que reflejan exactamente las etapas de desarrollo espiritual, mapeadas en las tradiciones yogicas. Santa Teresa de Ávila catalogó estados de oración que corresponden precisamente a los jhanas del budismo Theravada.
¿Fueron estas correspondencias coincidencias o fueron redescubrimientos parciales de elementos que habían formado parte de la síntesis original de Jesús? Si consideramos que estos místicos cristianos operaban con fragmentos incompletos de información, privados del currículum sistemático que Jesús pudo haber desarrollado durante sus años de formación oculta, sus logros se vuelven aún más extraordinarios y sus testimonios más significativos como evidencia de lo que se perdió. El análisis de Spinoza nos lleva a una conclusión inquietante. El cristianismo que conocemos podría ser una versión dramáticamente empobrecida de la visión espiritual que Jesús realmente enseñó. Al censurar los años formativos, al omitir las influencias multiculturales, al eliminar las técnicas específicas de desarrollo interior, la tradición institucional preservó la cáscara de la enseñanza original, mientras descartaba gran parte de su contenido más transformador. Esta pérdida no afectó solo al cristianismo, impactó toda la evolución espiritual de Occidente. Durante siglos, la cultura occidental permaneció aislada de tradiciones contemplativas que podrían haber acelerado dramáticamente su desarrollo interior. Técnicas de meditación que podrían haber sido herencia común de todos los cristianos fueron preservadas solo en tradiciones orientales que la ortodoxia occidental denunciaba como paganas. Pero ¿por qué esta información nos llega ahora? ¿Por qué en nuestra época específica comenzamos a recuperar estos fragmentos de la síntesis perdida? Spinoza nos sugiere que la verdad tiene su propio timing, que emerge cuando las condiciones culturales están maduras para recibirla sin distorsión destructiva. Nuestra época de comunicación global, de encuentro entre tradiciones, de crisis de las instituciones religiosas tradicionales, podría ser exactamente el momento apropiado para redescubrir el Jesús universal de los años perdidos. En un mundo que busca desesperadamente bases espirituales para la unidad global, la figura de un Cristo cosmopolita que integró sabiduría de múltiples tradiciones ofrece exactamente el paradigma que necesitamos. Pero este redescubrimiento requiere coraje intelectual y madurez espiritual. Significa reconocer que nuestras tradiciones religiosas, por preciosas que sean, son construcciones históricas sujetas a las limitaciones y distorsiones de sus contextos culturales. Significa aceptar que la verdad espiritual es más grande que cualquier institución particular que afirme contenerla completamente. Significa también reconocer que el proceso de recuperación de la síntesis perdida no puede ser una empresa puramente académica. Requiere la integración de investigación histórica con práctica espiritual directa, de análisis textual con experiencia contemplativa, de erudición crítica con transformación personal. Solo cuando combinamos el rigor intelectual de Spinoza con la apertura experiencial de los grandes místicos, podemos comenzar a reconstruir los contornos de aquella enseñanza original que los años perdidos ocultaron tan cuidadosamente. Solo cuando aplicamos tanto la razón como la intuición, tanto el análisis como la síntesis, tanto la crítica como la devoción, podemos esperar recuperar algo de la integralidad de la visión que Jesús desarrolló durante esas décadas formativas ocultas. El proceso es necesariamente tentativo, experimental, abierto a revisión continua. No se trata de construir una nueva ortodoxia para reemplazar la antigua, sino de desarrollar una aproximación más fluida y experimental a la herencia espiritual de la humanidad. Se trata de reconocer que todas nuestras tradiciones religiosas son fragmentos de una búsqueda más amplia, piezas de un rompecabezas más grande, aspectos de una verdad que trasciende las formulaciones particulares. En esta perspectiva, los años perdidos de Jesús se convierten en símbolo de todo lo que hemos perdido cuando permitimos que las instituciones fragmenten lo que debería ser la herencia espiritual común de nuestra especie.
Se convierten también en promesa de todo lo que podríamos recuperar si tenemos el coraje de mirar más allá de las fronteras artificiales que nuestras tradiciones han construido. ¿Estamos preparados para emprender esta arqueología del espíritu? ¿Tenemos la madurez necesaria para encontrar en el Jesús multicultural de los años perdidos no una amenaza a nuestras creencias, sino una invitación a expandir nuestro horizonte espiritual? Podemos ver en su síntesis de tradiciones no una traición a la ortodoxia, sino un modelo para la integración espiritual que nuestro mundo globalizado necesita urgentemente. Estas preguntas nos acompañan mientras continuamos excavando en los sedimentos del tiempo, buscando los fragmentos de aquella visión integrada que podría, incluso ahora, ofrecer claves para los desafíos espirituales de nuestro tiempo. En algún lugar entre las líneas de los textos canónicos, en los márgenes de las tradiciones apócrifas, en los ecos de las memorias orientales, yace esperando el testimonio de aquellos años transformadores que cambiaron no solo a un joven judío, sino potencialmente el curso entero de la evolución espiritual humana. La excavación más profunda de estos años ocultos nos lleva hacia territorios donde la historia convencional cede paso a una arqueología más sutil del espíritu humano. ¿Qué tipo de experiencias pudieron haber sido tan transformadoras como para convertir a un adolescente judío tradicional en el visionario que posteriormente desafiaría todos los paradigmas religiosos de su época? ¿Qué alquimia existencial pudo haber operado durante esos años silenciosos para producir una síntesis espiritual tan revolucionaria que aún hoy, 2 milenios después, sus implicaciones completas permanecen sin explorar? Spinoza nos ha enseñado que toda transformación auténtica deja rastros en la estructura del pensamiento y en los patrones de expresión. La mente humana, incluso la más excepcional, no puede ocultar completamente las fuentes de su formación. En los matices del lenguaje, en las metáforas preferidas, en las asociaciones conceptuales, en los métodos de razonamiento, persisten las huellas de las tradiciones que la han nutrido. Si aplicamos este principio hermenéutico a los discursos de Jesús, tal como los preservan los evangelios, comenzamos a detectar una geografía espiritual mucho más amplia que la versión oficial de su biografía querría sugerir. Consideremos, por ejemplo, su uso sistemático de paradojas como herramienta de enseñanza. Los primeros serán los últimos. Quien quiera salvar su vida la perderá. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Esta técnica de inversión radical de las expectativas lógicas es prácticamente desconocida en la tradición pedagógica judía de su época, pero constituye el método fundamental de instrucción en las escuelas Zen del budismo Mahayana. Coincidencia o evidencia de exposición directa a metodologías orientales de shock cognitivo diseñadas para provocar saltos cuánticos en la comprensión. Más revelador aún es su manejo de los estados alterados de conciencia como experiencias normales y accesibles. La transfiguración, la comunión directa con dimensiones trascendentes, la capacidad de operar desde niveles de percepción que trascienden las limitaciones del ego ordinario, aparecen en los evangelios no como anomalías sobrenaturales, sino como manifestaciones naturales de potencialidades humanas que pueden ser sistemáticamente desarrolladas. Esta naturalización de lo extraordinario refleja exactamente la perspectiva de las tradiciones contemplativas orientales, donde tales estados son considerados etapas naturales en el desarrollo espiritual, territorios de conciencia que pueden ser explorados mediante técnicas específicas y disciplina sostenida. En contraste, la tradición judía de la época tendía a considerar tales experiencias como intervenciones divinas excepcionales, gracias especiales otorgadas sobrenaturalmente a profetas únicos.
¿Dónde pudo haber aprendido Jesús a moverse con tanta familiaridad en estos territorios de conciencia expandida? ¿En qué escuelas pudo haber adquirido el mapa interior que le permitía navegar sistemáticamente dimensiones de experiencia que sus contemporáneos consideraban inaccesibles? Las técnicas de meditación desarrolladas durante siglos en los monasterios del Himalaya, los métodos de contemplación no dual perfeccionados en las tradiciones vedánticas de India, las prácticas de absorción mental sistematizadas en los centros budistas de Asia Central ofrecen exactamente el tipo de entrenamiento que habría sido necesario para desarrollar tales capacidades. Pero hay evidencias aún más específicas. El concepto mismo del reino de los cielos, como una dimensión de experiencia presente, accesible aquí y ahora mediante transformación de percepción, es ajeno al pensamiento escatológico judío tradicional, que situaba la realización espiritual en un futuro mesiánico. Sin embargo, corresponde exactamente a la comprensión budista e hinduista de los estados superiores de conciencia como realidades presentes que pueden ser experimentadas directamente por cualquier practicante suficientemente desarrollado. ¿De dónde pudo haber extraído Jesús esta perspectiva tan radical sobre la naturaleza de la realización espiritual? No de los maestros de Galilea, cuya formación se centraba en la interpretación de textos proféticos que hablaban de un reino futuro. No de los escribas de Jerusalén, cuya preocupación principal era la preservación de tradiciones rituales heredadas del pasado. Solo en las tradiciones contemplativas que habían desarrollado durante milenios mapas detallados de los territorios de conciencia, pudo haber encontrado la comprensión sofisticada de estados presentes de realización que caracteriza sus enseñanzas más profundas. El análisis spinoziano nos revela que reconocer estas influencias no convierte a Jesús en un plagiario espiritual, sino que lo sitúa en el contexto apropiado como uno de los grandes sintetizadores de la historia humana. Su genio no consistió en inventar de la nada técnicas de desarrollo espiritual, sino en integrar sabiduría de múltiples tradiciones en una síntesis coherente y transformadora que trascendía las limitaciones de cualquiera de sus fuentes individuales. Esta comprensión nos lleva a una pregunta crucial sobre la naturaleza de la originalidad espiritual auténtica. ¿Consiste en crear algo completamente nuevo sin antecedentes o en integrar elementos existentes de maneras tan profundas y transformadoras que el resultado trasciende la suma de sus partes? Los grandes maestros de la historia, Mozart en música, Leonardo en arte, Newton en ciencia, fueron todos grandes sintetizadores que tomaron elementos de múltiples fuentes y los combinaron en configuraciones revolucionarias. De manera similar, la grandeza de Jesús podría residir precisamente en su capacidad para integrar corrientes espirituales que habían permanecido separadas, para crear puentes entre tradiciones que no habían encontrado puntos de encuentro, para desarrollar una síntesis que hacía accesible a la mentalidad occidental sabiduría que había florecido en contextos orientales muy diferentes. Pero esta interpretación plantea preguntas inquietantes sobre las implicaciones de los años perdidos para nuestra comprensión de la identidad cristiana. Si Jesús fue esencialmente un cosmopolita espiritual que integró sabiduría de múltiples tradiciones, ¿qué significa esto para una religión que ha basado su identidad en afirmaciones de originalidad absoluta y supremacía exclusiva? La respuesta no es simple, pero Spinoza nos ofrece pistas valiosas. En su análisis de las instituciones religiosas, muestra cómo la dinámica del poder corrompe inevitablemente la pureza de las enseñanzas espirituales originales. Lo que comienza como búsqueda auténtica de verdad se transforma gradualmente en sistema de control social. Lo que emerge como invitación a la transformación personal se institucionaliza como conjunto de dogmas que deben ser aceptados sin cuestionamiento.
Desde esta perspectiva, el cristianismo institucional representa no la preservación fiel de la enseñanza original de Jesús, sino su transformación en una forma que resultara útil para propósitos de poder político y control social. Los años perdidos debieron ser censurados, no porque fueran irrelevantes, sino precisamente porque eran demasiado reveladores de la verdadera naturaleza multicultural y universalista de la síntesis que Jesús había desarrollado. Un Cristo que había aprendido de múltiples maestros, que había integrado sabiduría de diversas tradiciones, que había desarrollado una perspectiva genuinamente universal. No podía ser fácilmente monopolizado por ninguna institución particular. Su enseñanza, en su integridad original, era inherentemente democratizante, universalizante, liberadora de las limitaciones tribales y sectarias. Para construir una iglesia institucional poderosa, era necesario domesticar esta visión universal, convertir al Jesús cosmopolita en un Cristo sectario, transformar la síntesis multicultural en una tradición aparentemente monolítica. Los años perdidos, con toda su riqueza de influencias múltiples, simplemente no cabían en esta narrativa más estrecha. Pero ¿qué elementos específicos de la enseñanza original pudieron haber sido considerados tan peligrosos como para requerir esta censura sistemática? El análisis de los fragmentos que sobrevivieron sugiere varias posibilidades perturbadoras para la ortodoxia posterior. Primero, las técnicas concretas de acceso a estados superiores de conciencia que Jesús había aprendido durante sus años de formación oculta. Estas técnicas, preservadas en tradiciones contemplativas orientales, pero omitidas sistemáticamente de los relatos evangélicos, habrían hecho posible que cualquier practicante sincero replicara los logros espirituales que los evangelios presentan como milagros únicos e irrepetibles. Una iglesia que debía su autoridad a la afirmación de ser el único intermediario entre la humanidad y lo divino, no podía permitirse enseñar métodos que hicieran innecesaria su mediación. Era mucho más conveniente preservar la inspiración de los logros de Jesús, mientras se omitían las instrucciones específicas que permitirían a otros seguir sus pasos sistemáticamente. Segundo, la comprensión cosmológica no dual que había desarrollado durante su exposición a tradiciones vedánticas y budistas. Esta perspectiva, que ve la separación entre creador y creación como ilusoria, que reconoce la presencia divina como la substancia misma de toda existencia, que experimenta el yo individual como expresión temporal de una conciencia cósmica única, era radicalmente incompatible con el teísmo dualista que la Iglesia institucional necesitaba mantener. Un cristianismo basado en la experiencia directa de unidad cósmica habría eliminado automáticamente la necesidad de salvación externa, de redención institucional, de mediación sacerdotal. Si cada ser humano es, en esencia, una manifestación temporal de la misma conciencia divina que se expresó a través de Jesús, entonces las jerarquías espirituales se vuelven artificiales y las pretensiones de exclusividad religiosa se desmoronan. Tercero, las implicaciones éticas de una espiritualidad verdaderamente universal. Si Jesús había integrado tradiciones de compasión budista, no violencia jainista, servicio desinteresado vedántico, habría desarrollado necesariamente una ética que trascendía las limitaciones tribales de cualquier tradición particular. Sus enseñanzas sobre el amor universal, la hermandad de toda la humanidad, la responsabilidad cósmica del desarrollo espiritual, habrían sido genuinamente revolucionarias. Esta ética universal habría sido incompatible con cualquier proyecto de construcción de una institución religiosa particular que afirmara superioridad sobre otras tradiciones. Habría hecho imposible justificar guerras religiosas, persecuciones de herejes
o cualquier forma de violencia basada en diferencias de creencia. Es sorprendente, entonces, que estos elementos de la síntesis original hayan sido gradualmente filtrados, suavizados, domesticados hasta volverse compatibles con los objetivos institucionales. Es extraño que los años en los que Jesús desarrolló estas perspectivas revolucionarias hayan sido borrados sistemáticamente del registro oficial. La arqueología espiritual que estamos realizando nos revela no solo lo que se perdió, sino por qué se perdió. No por malicia deliberada, sino por la dinámica inexorable del poder institucional. No por odio a la verdad, sino por la comprensión pragmática de que ciertas verdades son demasiado revolucionarias para ser admitidas abiertamente sin desestabilizar todo el sistema. Pero esta comprensión nos plantea una pregunta crucial sobre nuestro momento histórico. ¿Estamos ahora en una posición cultural diferente que nos permitiría recuperar elementos de la síntesis original sin los riesgos que enfrentaron las primeras comunidades cristianas? ¿Ha evolucionado la conciencia humana lo suficiente como para integrar una perspectiva espiritual genuinamente universal sin fragmentarse en sectarismo destructivo? Nuestra época de comunicación global, de encuentro entre tradiciones, de crisis de las instituciones religiosas tradicionales, podría representar exactamente la oportunidad histórica que necesitamos para redescubrir el Jesús cosmopolita de los años perdidos. En un mundo que enfrenta desafíos planetarios que requieren cooperación global, la figura de un Cristo que integró sabiduría de múltiples tradiciones ofrece un paradigma espiritual más relevante que las versiones sectarias que han dominado durante siglos. Pero este redescubrimiento no puede ser una empresa puramente intelectual. Requiere la integración de investigación crítica con práctica espiritual directa, de análisis histórico con experiencia contemplativa, de erudición académica con transformación personal. Solo cuando combinamos el rigor de Spinoza con la apertura de los grandes místicos, podemos esperar recuperar algo de la integridad de la visión que los años perdidos ocultaron. El proceso es necesariamente experimental, tentativo, abierto a revisión continua. No se trata de construir una nueva ortodoxia para reemplazar la antigua, sino de desarrollar una aproximación más fluida y orgánica a la herencia espiritual de la humanidad. Se trata de reconocer que todas nuestras tradiciones religiosas son aspectos parciales de una búsqueda más amplia, fragmentos de una síntesis más grande, piezas de un rompecabezas cuya imagen completa aún está emergiendo. En esta perspectiva, los años perdidos de Jesús se convierten en símbolo de todo el potencial espiritual que la humanidad ha mantenido oculto de sí misma. Se convierten en invitación a explorar territorios de conciencia que nuestras instituciones han declarado inaccesibles. Se convierten en promesa de síntesis más profundas, de integraciones más completas, de realizaciones más auténticas. Tenemos el coraje de seguir esta invitación hasta sus últimas consecuencias. Estamos preparados para encontrar en el Jesús multicultural de los años perdidos no una amenaza a nuestras creencias heredadas, sino una inspiración para expandir nuestro horizonte espiritual más allá de las fronteras que la historia nos ha legado. La respuesta a estas preguntas determinará no solo nuestra comprensión del pasado, sino nuestro potencial para el futuro. En algún lugar entre las líneas censuradas de la historia oficial, en los márgenes prohibidos de la tradición ortodoxa, en los territorios inexplorados de la síntesis espiritual, nos espera quizás el tesoro más grande que nuestra especie ha mantenido oculto de sí misma. La memoria de lo que podríamos llegar a ser si tuviéramos el coraje de integrar toda la sabiduría que hemos fragmentado, toda la verdad que hemos dividido, todo el amor que hemos limitado por fronteras artificiales. Los años perdidos no terminaron hace 2000 años.
Continúan ahora, en este momento, mientras decidimos qué fragmentos de nuestra herencia espiritual estamos dispuestos a recuperar, qué síntesis estamos preparados para intentar, qué transformaciones tenemos el coraje de permitir que ocurran a través de nosotros. La excavación de aquellos años ocultos es, en última instancia, una excavación de nuestro propio potencial oculto, una arqueología de las posibilidades que aún no hemos tenido el valor de explorar completamente. El rastro se vuelve más tangible cuando examinamos las técnicas específicas que Jesús empleaba para inducir transformaciones de conciencia en sus seguidores. ¿Cómo logró que pescadores analfabetos desarrollaran súbitamente capacidades de sanación que requerían años de entrenamiento en las tradiciones esotéricas de su época? ¿Mediante qué métodos pudo transmitir estados de percepción expandida que permitieron a sus discípulos operar desde niveles de conciencia que trascendían las limitaciones del ego ordinario? Los evangelios preservan los resultados de estos procesos de transformación, pero omiten sistemáticamente las técnicas que los produjeron. Hablan de la imposición de manos, de palabras de poder, de miradas que cambiaban vidas, pero no proporcionan instrucciones específicas sobre cómo replicar estos métodos. Esta omisión no puede ser accidental. Refleja una decisión editorial deliberada de preservar la inspiración mientras se ocultan las metodologías concretas. ¿Por qué esta censura de las técnicas específicas? Spinoza nos ofrece una respuesta inquietante, porque esas técnicas habrían hecho innecesaria la mediación institucional. Si cualquier persona sincera hubiera podido aprender los métodos que Jesús utilizaba para inducir estados de gracia, para catalizar procesos de sanación, para facilitar experiencias de comunión directa con lo divino, la autoridad de una clase sacerdotal se habría vuelto superflua. Las tradiciones contemplativas orientales han preservado exactamente este tipo de metodologías sistemáticas para la transformación de conciencia. Los textos tántricos describen técnicas específicas de transmisión de energía espiritual de maestro a discípulo. Los manuales de meditación budista proporcionan instrucciones detalladas sobre cómo inducir estados específicos de absorción contemplativa. Las tradiciones yogicas han desarrollado protocolos precisos para el despertar controlado de potencialidades latentes de conciencia. Es posible que Jesús hubiera aprendido versiones de estas técnicas durante sus años de formación oculta. Los paralelismos son demasiado específicos para ser coincidenciales. Su capacidad para transmitir estados de conciencia expandida mediante el contacto físico refleja exactamente los métodos de Shaktipat documentados en las tradiciones tántricas. Su uso de mantras o palabras de poder para inducir transformaciones psicológicas corresponde precisamente a las técnicas de mantra yoga desarrolladas en las escuelas vedánticas. Su habilidad para diagnosticar y sanar desequilibrios mediante la percepción directa de campos energéticos sutiles muestra paralelismos asombrosos con los métodos de medicina tradicional china y ayurveda. ¿Coincidencia o evidencia de entrenamiento sistemático en tradiciones que habían perfeccionado durante milenios estas tecnologías de transformación interior? Si Jesús pasó realmente años estudiando en centros de aprendizaje oriental, habría tenido acceso a un currículum completo de técnicas para el desarrollo de capacidades que Occidente consideraba sobrenaturales, pero que Oriente había sistematizado como ciencias naturales de la conciencia. Esta posibilidad arroja nueva luz sobre la naturaleza de lo que los evangelios llaman milagros. En lugar de suspensiones sobrenaturales de las leyes naturales, podrían representar aplicaciones hábiles de principios psicológicos y energéticos que las tradiciones contemplativas orientales habían estudiado empíricamente durante siglos.
En lugar de demostraciones de divinidad única, podrían ser manifestaciones de potencialidades humanas naturales que pueden ser desarrolladas mediante entrenamiento apropiado. Esta interpretación no disminuye la grandeza de Jesús. La contextualiza en el marco más amplio del desarrollo humano evolutivo. Lo presenta no como una anomalía sobrenatural, sino como un ejemplo extraordinario de lo que nuestra especie puede lograr cuando integra disciplinas espirituales avanzadas con compasión genuina y dedicación al servicio de otros. Pero reconocer esta posibilidad tiene implicaciones revolucionarias para nuestra comprensión de la naturaleza humana misma. Si las capacidades que admiramos en Jesús no eran dones únicos concedidos sobrenaturalmente, sino logros que resultaron de entrenamiento sistemático en tradiciones de desarrollo interior, entonces esas mismas capacidades podrían ser en principio accesibles a cualquier persona dispuesta a emprender la disciplina necesaria. Esta comprensión explica por qué la Iglesia institucional encontró necesario censurar no solo los años de formación de Jesús, sino también las técnicas específicas que había aprendido durante ese período. Un cristianismo que enseñara métodos concretos para el desarrollo de capacidades, como las que Jesús manifestó, habría sido inherentemente democratizante, universalizante, liberador de las limitaciones institucionales. Pero ¿qué evidencias específicas tenemos de que estas técnicas formaron parte de la enseñanza original? Los fragmentos que sobrevivieron en tradiciones marginales sugieren que elementos significativos del currículum esotérico de Jesús fueron preservados discretamente en comunidades que operaban fuera de la ortodoxia oficial. Los evangelios gnósticos, por ejemplo, contienen instrucciones específicas sobre técnicas de meditación, métodos de visualización, prácticas de respiración consciente que muestran paralelismos exactos con tradiciones contemplativas orientales. El Evangelio de Tomás incluye descripciones de estados de conciencia no dual que corresponden precisamente a las experiencias de Samadhi documentadas en textos yogicos. Los textos coptos preservan metodologías de transformación interior que reflejan conocimientos que solo podrían haber sido adquiridos mediante exposición directa a escuelas esotéricas avanzadas. ¿Son estos textos invenciones tardías, sin conexión con la enseñanza histórica de Jesús, como afirma la ortodoxia tradicional? ¿O preservan fragmentos auténticos de un currículum esotérico que fue gradualmente eliminado de la tradición oficial por razones políticas? El análisis spinoziano nos inclina hacia la segunda interpretación. Estos textos marginales podrían contener elementos genuinos de la síntesis original que Jesús desarrolló durante sus años de formación multicultural. La evidencia más compelling proviene del análisis de las técnicas específicas descritas en estos textos marginales. No son fantasías arbitrarias o especulaciones filosóficas abstractas, sino metodologías precisas y sistemáticas que muestran el tipo de sofisticación que solo puede resultar de siglos de experimentación empírica. Corresponden exactamente a técnicas que sabemos fueron desarrolladas y perfeccionadas en las grandes tradiciones contemplativas de Oriente. ¿Cómo podrían los autores de estos textos gnósticos haber conocido metodologías tan específicas si no hubieran tenido acceso a fuentes que preservaran elementos auténticos de la enseñanza esotérica original de Jesús? La hipótesis más parsimoniosa es que estos textos representan la supervivencia fragmentaria de tradiciones que se remontan al período formativo oculto, cuando Jesús pudo haber integrado técnicas orientales en su síntesis espiritual revolucionaria. Esta interpretación encuentra apoyo adicional en el análisis de las comunidades que preservaron estos textos.
No eran sectarios fantasiosos que inventaban arbitrariamente, sino practicantes serios que mantenían disciplinas contemplativas rigurosas y producían frutos espirituales auténticos. Sus logros en términos de transformación personal y desarrollo interior sugieren que tenían acceso a metodologías genuinamente efectivas, no a especulaciones vacías. Pero ¿por qué estas tradiciones fueron gradualmente marginalizadas y finalmente suprimidas? La respuesta nos remite nuevamente a las dinámicas del poder institucional. Una iglesia en proceso de consolidación política no podía permitirse competencia de comunidades que afirmaran poseer técnicas más directas y efectivas para la realización espiritual. El cristianismo gnóstico, con su énfasis en la experiencia directa y su posesión de metodologías concretas para la transformación interior, representaba una amenaza existencial para una iglesia que basaba su autoridad en el monopolio de la mediación salvífica. Era mucho más seguro eliminar estas tradiciones competidoras que permitir que continuaran demostrando la efectividad de aproximaciones más experimentales y democratizantes. La supresión del gnosticismo no fue primariamente una cuestión de ortodoxia doctrinal, sino de supervivencia institucional. Las comunidades gnósticas no fueron perseguidas porque sus creencias fueran necesariamente erróneas, sino porque sus prácticas eran demasiado exitosas. Demostraban que era posible acceder directamente a los estados de conciencia y las capacidades que la Iglesia oficial afirmaba poder mediar exclusivamente. Esta comprensión arroja nueva luz sobre las controversias teológicas de los primeros siglos del cristianismo. Lo que la historia oficial presenta como debates sobre doctrinas abstractas fueron, en muchos casos, conflictos sobre metodologías concretas. La cuestión fundamental no era qué creer sobre la naturaleza de Cristo, sino cómo acceder a los estados de conciencia crística que Él había demostrado. Las comunidades que preservaron elementos de las técnicas originales representaban una aproximación experimental y pragmática a la espiritualidad. Su criterio de verdad no era la conformidad con formulaciones doctrinales, sino la efectividad en producir transformaciones auténticas de conciencia. Su autoridad derivaba no de posiciones institucionales, sino de logros demostrables en el desarrollo interior. Es sorprendente que esta aproximación resultara incompatible con los objetivos de una iglesia que necesitaba establecer jerarquías estables y sistemas de creencia uniformes. La espiritualidad experimental es inherentemente fluida, diversa, resistente a la sistematización rígida. No puede ser fácilmente controlada mediante estructuras institucionales porque su autoridad deriva de la experiencia directa más que de la adhesión a formulaciones externas. El análisis spinoziano nos revela que la supresión de estas tradiciones marginales representó una pérdida incalculable para el desarrollo espiritual occidental. Durante siglos, la cultura europea permaneció privada de metodologías que podrían haber acelerado dramáticamente la evolución interior de individuos y comunidades. Técnicas que podrían haber sido parte de la herencia común de todos los cristianos fueron preservadas solo en tradiciones orientales que Occidente consideraba ajenas y paganas. Pero ¿qué elementos específicos de este currículum perdido podemos reconstruir mediante el análisis de los fragmentos que sobrevivieron? Los textos marginales sugieren que la enseñanza esotérica original incluía al menos 3 componentes principales: técnicas de concentración mental para el desarrollo de capacidades perceptivas expandidas, métodos de purificación emocional para la trascendencia de patrones egocéntricos y prácticas de servicio consciente para la expresión de amor universal. Las técnicas de concentración incluían probablemente variaciones de métodos que las tradiciones orientales han preservado sistemáticamente.
Focalización sostenida en objetos de meditación específicos, regulación consciente de patrones respiratorios, visualización de formas geométricas y simbólicas que facilitan estados alterados de conciencia. Los paralelismos entre las descripciones fragmentarias en textos gnósticos y las instrucciones detalladas en manuales de meditación oriental son demasiado específicos para ser coincidenciales. Los métodos de purificación emocional habrían incluido posiblemente técnicas para la transformación consciente de emociones destructivas, prácticas de perdón radical que liberan patrones de resentimiento acumulado, ejercicios de compasión sistemática que expanden la capacidad de identificación empática más allá de los límites del grupo tribal. Nuevamente, los textos marginales contienen descripciones que corresponden exactamente a metodologías que sabemos fueron desarrolladas en tradiciones contemplativas orientales. Las prácticas de servicio consciente representan quizás el elemento más distintivo de la síntesis original de Jesús. A diferencia de tradiciones contemplativas que enfatizan primariamente la realización individual, la enseñanza de Jesús parece haber integrado el desarrollo interior con la acción compasiva en el mundo. Esta síntesis de contemplación y servicio podría haber sido su contribución más original a la ciencia espiritual universal. ¿Cómo funcionaba esta integración en la práctica? Los fragmentos sugieren que Jesús había desarrollado métodos para utilizar el servicio a otros como técnica de purificación egocéntrica, para emplear la compasión activa como medio de acceso a estados de conciencia expandida, para usar el trabajo en el mundo como forma de meditación en acción. Esta síntesis dinámica habría representado una evolución significativa respecto a aproximaciones más retiradas del desarrollo espiritual. Pero reconocer la existencia de este currículum perdido plantea preguntas inquietantes sobre la posibilidad de su recuperación. ¿Podemos, 2 milenios después, reconstruir metodologías específicas basándonos en fragmentos textuales dispersos? ¿Es posible revivir tradiciones contemplativas que fueron interrumpidas durante siglos? Tenemos acceso a las claves hermenéuticas necesarias para interpretar correctamente instrucciones que fueron codificadas en lenguajes simbólicos específicos de culturas muy diferentes. La respuesta no es simple, pero nuestra época ofrece ventajas únicas para esta empresa arqueológica. Por primera vez en la historia, tenemos acceso simultáneo a todas las grandes tradiciones contemplativas de la humanidad. Podemos comparar fragmentos cristianos marginales con textos budistas, hinduistas, taoístas, sufíes, que han preservado metodologías similares en formas más completas. Podemos utilizar tradiciones vivas para interpretar fragmentos de tradiciones interrumpidas. Más importante aún, tenemos acceso a individuos que han desarrollado capacidades similares a las que Jesús manifestó mediante entrenamiento en tradiciones contemplativas contemporáneas. Sus testimonios experienciales pueden servir como claves para interpretar descripciones que de otra manera permanecerían oscuras. Su comprensión práctica de estados de conciencia expandida puede iluminar textos que generaciones de eruditos puramente académicos han encontrado indescifrables. El proceso de reconstrucción requiere necesariamente la integración de investigación histórica con experimentación contemplativa, de análisis textual con práctica espiritual directa, de erudición crítica con experiencia transformativa. Solo cuando combinamos el rigor intelectual de Spinoza con la apertura experiencial de los grandes místicos, podemos esperar recuperar elementos auténticos de la síntesis perdida. Pero incluso una recuperación parcial podría tener implicaciones revolucionarias para el desarrollo espiritual contemporáneo. Elementos del currículum original de Jesús, integrados con metodologías que han sido preservadas y desarrolladas en otras tradiciones,
podrían producir síntesis nuevas y más poderosas que cualquiera de sus componentes individuales. Esta posibilidad sugiere que estamos en el umbral de un renacimiento espiritual que podría ser tan significativo como cualquier periodo de la historia humana. La convergencia de tradiciones, facilitada por la comunicación global, está creando oportunidades para síntesis que nunca antes fueron posibles. Podríamos estar presenciando el nacimiento de aproximaciones espirituales que integran la mejor sabiduría de todas las tradiciones contemplativas de la humanidad. Pero ¿estamos preparados para las implicaciones de este renacimiento? ¿Tenemos la madurez necesaria para manejar responsablemente metodologías que pueden producir transformaciones profundas de conciencia? ¿Poseemos las estructuras sociales apropiadas para apoyar individuos que desarrollan capacidades que trascienden las normas psicológicas ordinarias? Estas preguntas se vuelven urgentes cuando consideramos que las técnicas que estamos redescubriendo no son juegos intelectuales, sino metodologías que pueden producir cambios reales y permanentes en la estructura de la conciencia humana. Los estados que Jesús manifestó no eran fantasías poéticas, sino transformaciones auténticas que tienen consecuencias prácticas para cómo los individuos perciben la realidad y se relacionan con otros. La recuperación de elementos de su currículum original podría, por tanto, catalizar transformaciones sociales y culturales cuyas dimensiones apenas podemos vislumbrar. Individuos que desarrollan capacidades como las que Jesús demostró no permanecen iguales. Se convierten en agentes de cambio que influyen profundamente en sus comunidades. Su manera transformada de percibir y relacionarse se expande naturalmente, creando ondas de influencia que pueden alterar patrones culturales establecidos. ¿Estamos preparados para esta posibilidad? Tenemos las instituciones sociales, los marcos legales, las estructuras económicas apropiadas para una cultura en la que capacidades como las de Jesús dejen de ser excepciones históricas y se conviertan en logros más comunes. ¿Poseemos la sabiduría colectiva necesaria para navegar las transformaciones sociales que podrían resultar del redescubrimiento masivo de metodologías espirituales avanzadas? La historia sugiere que la emergencia de nuevas capacidades humanas siempre produce periodos de inestabilidad social, mientras las culturas se adaptan a realidades expandidas. El redescubrimiento de elementos del currículum perdido de Jesús podría precipitar exactamente este tipo de período de transición turbulenta, pero también podría ofrecer exactamente las herramientas que necesitamos para navegar los desafíos planetarios que enfrentamos como especie. Los problemas globales contemporáneos, crisis ecológica, desigualdad económica extrema, conflictos interétnicos persistentes, alienación psicológica masiva, requieren transformaciones de conciencia que van más allá de lo que pueden producir enfoques puramente intelectuales o políticos. Necesitamos metodologías que puedan catalizar cambios fundamentales en cómo los seres humanos se perciben a sí mismos y se relacionan con otros y con el mundo natural. Las técnicas que Jesús pudo haber aprendido durante sus años de formación oculta, integradas con sabiduría preservada en otras tradiciones contemplativas, podrían ofrecer exactamente este tipo de metodologías transformativas. Su síntesis original de desarrollo interior con servicio compasivo podría proporcionar un modelo para abordar desafíos globales desde niveles de conciencia que trascienden las limitaciones del ego individual y tribal. Pero ¿cómo podríamos implementar prácticamente esta posibilidad? ¿Cómo podríamos crear contextos educativos que integren recuperación de sabiduría antigua con aplicación a desafíos contemporáneos? ¿Cómo podríamos desarrollar comunidades que apoyen individuos en procesos intensivos de transformación interior
mientras mantienen conexión significativa con las necesidades del mundo más amplio. Estas preguntas nos llevan al corazón de lo que podría ser la contribución más importante de nuestra época a la evolución espiritual humana: la creación de estructuras sociales que faciliten el desarrollo sistemático de potencialidades de conciencia que han permanecido latentes en la mayoría de individuos a lo largo de la historia. En lugar de considerar capacidades como las de Jesús como anomalías históricas, podríamos comenzar a verlas como posibilidades naturales que pueden ser desarrolladas mediante entrenamiento apropiado en contextos comunitarios de apoyo. Esta visión requiere una revolución fundamental en nuestras asunciones sobre la naturaleza humana, la educación, la organización social, el propósito de la vida individual y colectiva. Pero los fragmentos de la síntesis perdida que estamos redescubriendo sugieren que Jesús ya había vislumbrado esta posibilidad hace 2 milenios. Su enseñanza sobre el reino de los cielos como una realidad presente, accesible mediante transformación de conciencia, podría haber sido precisamente una visión de culturas humanas organizadas alrededor del desarrollo sistemático de potencialidades espirituales latentes. Los años perdidos no fueron simplemente un periodo de formación personal. Fueron posiblemente el laboratorio donde se desarrolló un modelo completamente nuevo de civilización humana. Un modelo basado no en la competencia por recursos escasos, sino en la cooperación para el desarrollo de capacidades infinitas de conciencia. Un modelo orientado no hacia la acumulación de bienes materiales, sino hacia la realización de potencialidades espirituales que transforman la experiencia misma de existir. Estamos finalmente preparados para explorar las implicaciones completas de esta visión. Tenemos el coraje de imaginar y crear culturas humanas organizadas alrededor de principios que Jesús pudo haber vislumbrado durante aquellos años formativos ocultos. Podemos aceptar que el redescubrimiento de su síntesis perdida podría ser exactamente la clave que necesitamos para la próxima fase de evolución de nuestra especie. La dimensión más perturbadora de los años perdidos emerge cuando consideramos las implicaciones políticas de lo que Jesús pudo haber aprendido durante ese periodo de formación oculta. ¿Qué habría significado para el Imperio Romano la existencia de un maestro espiritual que había integrado tradiciones de múltiples culturas en una síntesis que trascendía todas las fronteras étnicas, religiosas y políticas? ¿Cómo habrían reaccionado las autoridades judías ante un rabino que había absorbido sabiduría que relativizaba la supremacía de cualquier tradición particular? Las respuestas a estas preguntas nos llevan al núcleo de por qué los años perdidos debieron ser borrados tan sistemáticamente de la historia oficial. No se trataba simplemente de censura religiosa, sino de supervivencia política. Un Jesús que había demostrado durante décadas que era posible trascender las divisiones tribales que mantenían estable el orden imperial, representaba una amenaza existencial para todo el sistema de dominación que dependía de fragmentar a la humanidad en grupos competidores. Spinoza nos ha enseñado que todas las instituciones de poder, religiosas o seculares, dependen de mantener a las poblaciones divididas y dependientes. Un imperio funciona porque diferentes grupos étnicos compiten entre sí por el favor imperial en lugar de reconocer sus intereses comunes. Una clase sacerdotal mantiene autoridad porque los creyentes no pueden acceder directamente a experiencias espirituales que harían innecesaria la mediación institucional. En este contexto, un maestro que había pasado años demostrando que las fronteras culturales y religiosas eran artificiales, que había desarrollado metodologías concretas para trascender identificaciones tribales, que había integrado sabiduría universal en técnicas prácticas de transformación individual y social, representaba exactamente
el tipo de figura que ningún sistema de dominación podía tolerar. Pero ¿qué elementos específicos de la síntesis que Jesús desarrolló durante sus años ocultos habrían resultado tan amenazantes para el orden establecido? El análisis de los fragmentos que sobrevivieron sugiere al menos 3 componentes que habrían sido políticamente explosivos. Una comprensión de la hermandad universal que trascendía todas las divisiones étnicas, técnicas concretas para desarrollar capacidades que eliminaban la dependencia de autoridades externas, y métodos organizativos que permitían crear comunidades cooperativas que funcionaban fuera de las estructuras de poder tradicionales. La comprensión de hermandad universal que Jesús pudo haber desarrollado durante su exposición a tradiciones orientales habría ido mucho más allá de los conceptos tribales de solidaridad que caracterizaban el pensamiento de su época. En lugar de identificarse primariamente como judío, romano, griego o miembro de cualquier grupo particular, habría desarrollado una identidad verdaderamente cósmica que reconocía la misma esencia divina en todos los seres humanos independientemente de sus afiliaciones culturales. Esta perspectiva no era simplemente una filosofía abstracta, tenía implicaciones prácticas inmediatas. Si todos los seres humanos participan igualmente de la misma naturaleza divina, entonces todas las jerarquías basadas en diferencias étnicas, religiosas o de clase social se vuelven artificiales e ilegítimas. Si la verdad espiritual trasciende las formulaciones particulares de cualquier tradición específica, entonces las afirmaciones de supremacía religiosa pierden credibilidad. ¿Cómo habría impactado esta comprensión las estructuras sociales del siglo I? Un maestro que enseñara y demostrara prácticamente que judíos, griegos, romanos y bárbaros tenían igual acceso a la realización espiritual, habría socavado automáticamente las justificaciones ideológicas que mantenían las jerarquías imperiales. Un líder espiritual que tratara con igual respeto a esclavos, ciudadanos libres y patricios habría cuestionado implícitamente todo el sistema de estratificación social. Más subversivo aún habrían sido las técnicas concretas que Jesús había aprendido para desarrollar capacidades que eliminaban la dependencia de autoridades externas. Si las metodologías que había integrado durante sus años de formación oculta realmente permitían a individuos ordinarios acceder directamente a estados de sabiduría, poder curativo y percepción expandida, entonces las instituciones que monopolizaban estas capacidades se habrían vuelto obsoletas. ¿Qué habría ocurrido si Jesús hubiera enseñado abiertamente técnicas específicas que permitían a cualquier persona sincera replicar los logros espirituales que los evangelios presentan como milagros únicos? Una población que pudiera sanar enfermedades mediante métodos naturales no necesitaría depender de médicos oficiales. Comunidades que pudieran acceder directamente a sabiduría espiritual no requerirían mediación sacerdotal. Individuos que hubieran desarrollado capacidades de percepción expandida no serían fácilmente manipulados por autoridades políticas. El potencial democratizante de estas técnicas habría sido absolutamente revolucionario. En lugar de sociedades organizadas jerárquicamente alrededor de élites que monopolizaban conocimientos especializados, habrían emergido culturas horizontales donde capacidades avanzadas estaban distribuidas ampliamente entre la población general. Es sorprendente que tanto las autoridades romanas como las judías encontraran necesario colaborar para eliminar una figura que representaba una amenaza tan fundamental para sus bases de poder. La crucifixión de Jesús no fue simplemente el resultado de malentendidos teológicos. Fue una respuesta política calculada ante alguien cuya enseñanza integral amenazaba desestabilizar todo el sistema de dominación imperial. Pero la eliminación física del maestro no era suficiente.
Era necesario también eliminar la memoria de las metodologías específicas que había desarrollado. Los años perdidos debían ser borrados porque contenían evidencia de que las capacidades extraordinarias de Jesús no eran dones sobrenaturales únicos, sino logros que resultaron de entrenamiento sistemático en tradiciones que cualquier persona podía, en principio, estudiar y dominar. Esta comprensión arroja nueva luz sobre la naturaleza de las primeras comunidades cristianas. Los relatos de los Hechos de los Apóstoles describen grupos que compartían bienes materiales, que practicaban sanación colectiva, que operaban mediante consenso en lugar de autoridad jerárquica, que trascendían divisiones sociales tradicionales. ¿Eran estas características invenciones idealizadas de cronistas posteriores o reflejaban la implementación práctica de principios organizativos que Jesús había aprendido durante sus años de formación multicultural? Las tradiciones contemplativas orientales han desarrollado durante milenios modelos comunitarios basados en principios similares. Los sanghas budistas funcionan mediante consenso y rotación de responsabilidades. Los ashrams hinduistas organizan la vida colectiva alrededor de prácticas espirituales compartidas que trascienden jerarquías basadas en estatus social externo. Las comunidades taoístas integran trabajo manual, desarrollo interior y servicio social de maneras que eliminan divisiones artificiales entre contemplación y acción. Es posible que Jesús hubiera estudiado estos modelos organizativos durante sus años ocultos y los hubiera adaptado para contextos occidentales. La estructura de las primeras comunidades cristianas muestra paralelismos demasiado específicos con formas comunitarias orientales para ser coincidenciales. La énfasis en igualdad económica, toma de decisiones colectiva y trascendencia de jerarquías sociales tradicionales refleja exactamente los principios que caracterizan las comunidades contemplativas que Jesús pudo haber experimentado directamente. Si esto es así, entonces la supresión de los años perdidos no eliminó solo información biográfica sobre Jesús. Borró evidencia de modelos sociales alternativos que habrían amenazado las estructuras de poder establecidas. Las metodologías comunitarias que había integrado representaban prototipos de formas organizativas que podrían haber evolucionado hacia alternativas viables al sistema imperial dominante. ¿Qué habría ocurrido si estas metodologías hubieran sido preservadas y desarrolladas sistemáticamente? En lugar de una religión institucionalizada que se adaptó gradualmente a las estructuras de poder existentes, podríamos haber tenido tradiciones espirituales que continuaron experimentando con formas sociales verdaderamente alternativas. En lugar de iglesias que reprodujeron jerarquías seculares, podríamos haber desarrollado comunidades que funcionaran según principios genuinamente cooperativos. El análisis spinoziano nos revela que esta pérdida no fue accidental. Fue el resultado inevitable de dinámicas de poder que no podían tolerar alternativas demasiado exitosas. Las primeras comunidades cristianas fueron gradualmente domesticadas no porque sus principios fueran erróneos, sino porque eran demasiado efectivos como modelos alternativos de organización social. La transformación del cristianismo de movimiento revolucionario en religión imperial requirió no solo la supresión de técnicas específicas de transformación individual, sino también la eliminación de experimentos en organización comunitaria que demostraban la viabilidad de estructuras sociales no jerárquicas. Esta comprensión tiene implicaciones profundas para nuestro momento histórico. Los desafíos planetarios contemporáneos, crisis ecológica, desigualdad extrema, conflictos persistentes, requieren exactamente el tipo de transformaciones sociales que las primeras comunidades cristianas estaban explorando.
Necesitamos modelos organizativos que integren desarrollo espiritual individual con cooperación social efectiva, que trasciendan divisiones tribales sin perder riqueza cultural, que distribuyan poder y recursos de maneras que sirvan el bienestar colectivo. Podríamos redescubrir y desarrollar elementos de las metodologías comunitarias que Jesús pudo haber aprendido durante sus años ocultos. Los fragmentos que sobrevivieron en tradiciones marginales, combinados con experimentos contemporáneos en comunidades intencionales y organizaciones cooperativas, podrían ofrecer pistas valiosas para reconstruir principios organizativos que fueron censurados hace 2 milenios. El proceso requeriría la integración de investigación histórica sobre las primeras comunidades cristianas, con análisis comparativo de modelos comunitarios en tradiciones contemplativas orientales, combinado con experimentación práctica en contextos contemporáneos. No se trataría de recrear literalmente formas antiguas, sino de extraer principios universales que podrían ser aplicados creativamente a circunstancias actuales. ¿Pero estamos preparados para las implicaciones de este experimento? Redescubrir y implementar metodologías comunitarias basadas en transformación espiritual individual requeriría cambios fundamentales en nuestras asunciones sobre propiedad, autoridad, toma de decisiones, distribución de recursos, relaciones entre trabajo y contemplación. Estas transformaciones no podrían ser implementadas mediante decretos políticos o reformas institucionales superficiales. Requerirían cambios profundos en la conciencia de individuos dispuestos a experimentar con formas de vida radicalmente diferentes. Necesitaríamos personas que hubieran desarrollado suficiente estabilidad interior como para funcionar efectivamente en estructuras sociales que no dependieran de controles externos y jerarquías coercitivas. Aquí convergen nuevamente los dos aspectos de la síntesis perdida: las técnicas individuales de transformación interior y los métodos colectivos de organización social cooperativa. No pueden ser separados sin perder efectividad. El desarrollo espiritual auténtico produce naturalmente impulsos hacia servicio y cooperación. Las estructuras sociales cooperativas requieren individuos que hayan trascendido suficientemente patrones egocéntricos como para funcionar desde motivaciones más amplias. Esta convergencia sugiere que la recuperación de elementos de los años perdidos no puede ser una empresa puramente académica o contemplativa. Debe incluir experimentación práctica con formas de vida que integren transformación personal y social. Necesitamos laboratorios vivientes donde individuos comprometidos con desarrollo interior puedan explorar metodologías comunitarias que expresen principios espirituales en estructuras sociales concretas. ¿Existen precedentes contemporáneos para este tipo de experimento? Comunidades como Auroville en India, Findhorn en Escocia y diversos ecoaldeas alrededor del mundo han estado explorando integraciones similares de desarrollo espiritual y organización social alternativa. Sus experiencias, tanto éxitos como fracasos, ofrecen datos valiosos sobre las posibilidades y desafíos de implementar principios que podrían derivar de la síntesis perdida de Jesús. Pero estos experimentos han sido relativamente pequeños y marginales. ¿Qué pasaría si principios similares fueran aplicados a escalas más amplias? ¿Podrían metodologías que funcionan en comunidades de cientos de personas ser adaptadas para organizaciones de miles o millones? ¿Existen formas de escalar principios cooperativos sin perder la intimidad y responsabilidad mutua que los hace efectivos en contextos pequeños? Estas preguntas nos llevan a considerar las implicaciones más amplias del redescubrimiento de los años perdidos para la evolución de la civilización humana. Si Jesús realmente desarrolló durante ese periodo una síntesis que integraba desarrollo espiritual individual con metodologías de organización social cooperativa, entonces
estamos potencialmente redescubriendo claves para la próxima fase de evolución cultural de nuestra especie. Los desafíos planetarios que enfrentamos requieren exactamente este tipo de integración. Necesitamos transformaciones de conciencia que permitan a individuos operar desde motivaciones que trascienden intereses estrechamente personales. Necesitamos también estructuras sociales que canalicen estas motivaciones expandidas hacia cooperación efectiva en escalas globales. El modelo de desarrollo que ha dominado los últimos siglos, basado en competencia por recursos escasos, crecimiento material ilimitado y fragmentación de la humanidad en grupos competidores, se ha vuelto claramente insostenible. Los problemas que produce exceden las capacidades de solución de las estructuras políticas y económicas que los generaron. ¿Podría la síntesis perdida de los años ocultos ofrecer elementos para un modelo alternativo de desarrollo humano? Un modelo basado no en competencia por recursos externos, sino en cooperación para desarrollar recursos internos infinitos de conciencia, creatividad y compasión. Un modelo orientado no hacia acumulación material, sino hacia realización de potencialidades espirituales que enriquecen la experiencia de existir sin agotar recursos planetarios. Esta posibilidad no es una fantasía utópica. Elementos de tal modelo han sido experimentados exitosamente en múltiples contextos a lo largo de la historia humana. Las tradiciones contemplativas han demostrado durante milenios que el desarrollo sistemático de capacidades interiores produce satisfacción más profunda y duradera que la adquisición de bienes materiales. Las comunidades cooperativas han mostrado repetidamente que estructuras organizativas basadas en principios espirituales pueden ser más efectivas que sistemas basados en coerción y competencia. Lo que no hemos tenido es la integración sistemática de estos elementos en modelos de desarrollo que puedan operar efectivamente en escalas planetarias. La síntesis que Jesús pudo haber desarrollado durante sus años perdidos podría ofrecer exactamente esta integración si pudiéramos reconstruir y actualizar sus componentes principales. Pero ¿cómo podríamos implementar prácticamente esta posibilidad? El proceso requeriría múltiples niveles de experimentación simultánea, desarrollo de metodologías educativas que integren transformación interior con capacidad de cooperación social, creación de estructuras económicas que recompensen contribución al bienestar colectivo en lugar de acumulación individual, diseño de sistemas políticos que faciliten participación genuina en lugar de dominación por élites especializadas. Ninguno de estos cambios podría ser implementado aisladamente. Todos requerirían transformaciones coordinadas que se refuerzan mutuamente. Necesitaríamos una masa crítica de individuos comprometidos con desarrollo interior, que estuvieran dispuestos a experimentar simultáneamente con múltiples aspectos de organización social alternativa. Existen signos de que tal masa crítica está emergiendo. Los movimientos contemporáneos hacia sostenibilidad ecológica, economía solidaria, democracia participativa, espiritualidad no sectaria, educación holística, medicina integrativa, sugieren que significativas porciones de la población global están reconociendo la necesidad de alternativas sistémicas al modelo de desarrollo dominante. Estos movimientos permanecen fragmentados, pero muestran convergencias crecientes que podrían cristalizar en síntesis más comprensivas. La crisis multidimensional contemporánea está creando condiciones que podrían catalizar exactamente el tipo de transformación integrada que la síntesis perdida de los años ocultos podría facilitar. Estamos en el umbral de un renacimiento espiritual y social que podría realizar potencialidades que permanecieron latentes durante 2 milenios.
¿Podría el redescubrimiento de los años perdidos de Jesús coincidir con la maduración de condiciones históricas que permitan implementar elementos de la síntesis revolucionaria que desarrolló durante ese periodo formativo oculto? La respuesta depende de nuestra disposición a emprender la arqueología del espíritu que este redescubrimiento requiere. No podemos recuperar los años perdidos mediante investigación puramente académica. Necesitamos la integración de erudición crítica con experimentación contemplativa y social. Necesitamos individuos dispuestos a desarrollar las capacidades interiores que harían posible implementar metodologías comunitarias basadas en principios espirituales auténticos. Necesitamos también comunidades dispuestas a servir como laboratorios donde estos principios puedan ser explorados prácticamente. Necesitamos redes de comunicación que permitan compartir descubrimientos y refinamiento de metodologías entre experimentos diversos. Necesitamos marcos conceptuales que integren sabiduría antigua con comprensión contemporánea de psicología, sociología, ecología y otras ciencias relevantes. El proceso será necesariamente gradual, experimental, sujeto a errores y correcciones continuas, pero podría resultar en la emergencia de formas de vida humana que realizan potencialidades que han permanecido dormidas durante la mayor parte de nuestra historia como especie. Podría catalizar transformaciones que hacen posible abordar efectivamente desafíos que exceden las capacidades de nuestras estructuras actuales de conciencia y organización social. Los años perdidos de Jesús no fueron simplemente un período de formación personal, fueron posiblemente el laboratorio donde se desarrollaron prototipos para la próxima fase de evolución humana. Su recuperación no es una cuestión de curiosidad histórica, es un imperativo evolutivo para una especie que ha alcanzado capacidades tecnológicas que requieren sabiduría espiritual correspondiente para ser utilizadas constructivamente. ¿Tenemos el coraje de emprender esta recuperación hasta sus últimas consecuencias? ¿Estamos dispuestos a permitir que el redescubrimiento de aquellos años ocultos transforme no solo nuestras creencias sobre el pasado, sino nuestras posibilidades para el futuro? Podemos aceptar que la figura más venerada del cristianismo podría haber sido, en esencia, un pionero de formas de conciencia y organización social que nuestra especie está apenas comenzando a explorar sistemáticamente. En algún lugar entre las líneas censuradas de la historia oficial, en los márgenes prohibidos de la tradición ortodoxa, en los territorios inexplorados de la síntesis espiritual y social, nos espera quizás el tesoro más valioso que nuestra especie ha mantenido oculto de sí misma. La memoria de lo que podríamos llegar a ser si tuviéramos el coraje de integrar toda la sabiduría que hemos fragmentado, toda la verdad que hemos dividido, todo el amor que hemos limitado por fronteras que nosotros mismos construimos y que nosotros mismos podemos trascender. Los años perdidos continúan ahora, en este momento, mientras decidimos si tenemos la madurez para recuperar y implementar la síntesis revolucionaria que yace enterrada en aquel período formativo oculto, esperando que una humanidad más desarrollada esté finalmente preparada para recibir la herencia integral que un joven visionario desarrolló hace 2 milenios y que el mundo aún no ha tenido el coraje de explorar completamente.